porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Una luz de esperanza, una programación presentada por la Iglesia Cristiana Movimiento Misionero Mundial. Dirige el pastor Josué Martínez. Primera de Tesalonicenses 4:13. Y vamos a leer esta palabra, hermano, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Biblia: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Vamos en este día a hablar sobre un tema que es muy conocido, pero que es muy importante recordar y de esta manera reflexionar sobre nuestras vidas. Y vamos a hablar un poco sobre el rapto de la iglesia. Y aunque es un tema muy antiguo, vemos nosotros que en nuestro tiempo muchos enseñan que no hay rapto, que no habrá precisamente levantamiento de la iglesia. Inclusive muchos se burlan de este tema, y muchos, aún predicadores, se burlan de esto, porque ellos dicen, o muchos dicen, bueno, desde hace muchos años están diciendo que viene el rapto, que la iglesia será levantada, ha pasado el tiempo y no ha sucedido nada. Entonces, muchos dudan del rapto de la iglesia, del levantamiento de la iglesia. Oía a una niña, que ahorita ya es una señora, que se burlaba porque ella fue cristiana, y entonces hacía una llamada por teléfono y escuchaba que se burlaba y decía: dígale que Cristo viene pronto, dígale que Cristo viene pronto, pero descarriada, y se burlaba de una manera tremenda porque dudaba de esto. Pero vemos nosotros, hermanos, que para el Señor 1000 años es como un día, ¿cierto que sí? Y vemos nosotros que, hermanos, el tiempo, aunque para nosotros 80 años sea demasiado, para el Señor no, 80 años es algo poco, y la palabra dice que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces vemos nosotros, gloria al Señor, que el tiempo está cumplido, que las señales que están cumplidas, que todo, la apostasía, la maldad se ha multiplicado, y que ya, hermanos, la escena está dada para que Cristo venga por la iglesia. Y bueno, se ha oído testimonios de experiencias que se han tenido, y lo que el Señor dice y ha hablado es que Él viene ya, o sea, que la hora ya está, que el reloj, hermano celestial, ya está en la hora. Eso quiere decir que el Señor está esperando un poquito más para que nos preparemos con el Señor, para que aquellas vidas que no se han preparado, que no están bien con el Señor, se preparen y de esta manera sean levantados con la iglesia. Entonces, cuando hablamos, hermano, del rapto, la palabra rapto, gloria al Señor, que es muy conocida por todos y se deriva del latín rapio, que se refiere al traslado de una parte a otra.
Y el diccionario de la lengua española lo define así: como impulso, como acción de arrebatar. O sea, tomar algo sorpresivamente o de repente. Y arrebatar viene de la palabra griega arpazo. La palabra arrebatamiento significa quitar algo con violencia, llevar tras sí, consigo, con fuerza irresistible. Si vemos nosotros, estas precisamente de lo que significa el rapto, algo que es llevado de un momento a otro, gloria al Señor, algo que es trasladado de un lugar a otro. La iglesia del Señor, cuando hablamos de la iglesia, estamos hablando de todos los que han sido lavados y comprados con la sangre de Jesucristo. Amén. Precisamente, hermano, la iglesia del Señor no se mide por una denominación, no se mide precisamente por un nombre, sino el Señor, hermanos, cuando dice la iglesia, está hablando de todos los que han recibido a Cristo en su corazón, los que han vivido la palabra, los que viven en santidad, los que se guardan para el Señor, aquellos que sus nombres han sido escritos en el libro de la vida. Y por eso la palabra dice, el Señor Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Entonces vemos nosotros, aleluya, que la iglesia del Señor es compuesta, hermano, por todos los que en el mundo entero han recibido a Cristo, han sido lavados y transformados por la sangre del Cordero. Algunos dicen, también hay otras teorías, que la iglesia será levantado después de la gran tribulación. Otros dicen que en mitad de la gran tribulación. Pero según la palabra del Señor, la iglesia no pasará por la gran tribulación. La iglesia será librada de la gran tribulación. Y cuando vemos nosotros, hermanos, las 70 semanas de Daniel, escritas precisamente allí en Daniel, en el capítulo 9, del versículo 20 al 27, toda esta profecía se refiere al pueblo de Israel y a la ciudad de Jerusalén. Y esta profecía se refiere a Israel, pero en ningún lugar aparece la iglesia, ya que precisamente la iglesia ha sido un misterio en el Antiguo Testamento. Entonces, hermano, si vemos nosotros, la iglesia surgió y la iglesia nació en el día de Pentecostés. Desde el día de Pentecostés y desde que Cristo vino y murió en la cruz del Calvario, resucitó, gloria al Señor, y se levantó glorioso. Desde ese momento vino el tiempo, hermano. Cuando Cristo vino, vino el tiempo de la gracia. O sea, esta dispensación de la gracia que se termina precisamente en su segunda venida. Después del rapto de la iglesia, cuando la iglesia sea levantada, viene la gran tribulación. Entonces la gran tribulación viene y hay precisamente, hermanos, algunas cosas importantes que vamos a mirar hoy. Y vamos a mirar la palabra de Dios. Si usted tiene su Biblia, en Malaquías, el capítulo 4, Malaquías, el capítulo 4, el versículo 5 y 6, dice la palabra: he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Una de las cosas importantes, hermano, es que los propósitos de la gran tribulación, una de las cosas que hará es preparar a la nación de Israel para recibir al Mesías. Porque la nación de Israel, el pueblo de Israel, Dios tiene un programa, un propósito especial con Israel. Porque Israel, hermano, no recibió al Mesías. El pueblo de Israel, ellos no creyeron en Jesús cuando Jesús vino y les habló y les trajo el mensaje. Ellos, hermano, no creyeron en Jesús y por eso lo crucificaron.
Y por eso dijeron que la sangre de él sea sobre nosotros. Y por eso Jesús se entristeció y decía: Jerusalén, Jerusalén, que apedreas a los profetas y a los que te son enviados. Cuántas veces yo quise juntarte como la gallina junta sus polluelos y tú no quisiste. Gloria al Señor. Entonces el pueblo de Israel, hermanos, no creyeron en el Mesías. Y aún, hermanos, no creen, porque ellos están esperando, porque ellos esperaban que el Mesías, hermano, viniera montado en un caballo blanco. O sea, viniera de otra manera, de una manera esplendorosa, de una manera que los impresionara. Pero al venir Jesús y al nacer en un pesebre y al tener una vida sencilla, ellos decían: no, este no puede ser el Mesías. Porque ellos esperaban que el Mesías naciera, hermanos, en el mejor palacio. Ellos esperaban, hermanos, que Jesús viniera de otra manera. Pero no fue así. Jesús vino, hermanos, fue engendrado por el Espíritu Santo en una mujer sencilla. Nació en un establo. Su vida fue una vida sencilla. No tuvo posesiones, aunque era el dueño de todas las cosas. Pero vino de esa manera a traer, hermanos, el mensaje. Vino a morir por la humanidad. Sin embargo, los judíos dijeron: no, no creemos en ese. Gloria al Señor. No creemos en Jesús. No creemos que ese sea el Mesías. Por eso en la segunda venida de Cristo, después de la gran tribulación, porque queremos aclarar precisamente que el rapto de la iglesia es uno y la segunda venida de Cristo es otro. Amén. El rapto de la iglesia será antes de la gran tribulación y la segunda venida será después de la gran tribulación. Entonces es en la segunda venida cuando el pueblo de Israel, hermano, verá la señal del Hijo del Hombre. Cuando todos los ejércitos, hermano, precisamente estén listos para la gran batalla del Armagedón, porque será una tremenda batalla cuando el anticristo con todos sus ejércitos se levanten para pelear contra Israel. Y es allí en ese momento cuando Israel empezará a clamar a Dios y a pedir misericordia en esa hora. Y es ahí cuando aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Allí vendrá Jesús y pondrá sus pies en el monte de los olivos. Y dice la palabra que el monte se partirá en dos. Y es allí entonces cuando verán a Jesús y ellos mismos podrán ver las heridas de sus manos, las heridas que ellos mismos le causaron hace más de 2000 años. Y es allí entonces cuando llorarán como llora una mujer por su hijo unigénito. Gloria al Señor. Y entonces llorarán y reconocerán que aquel que despreciaron, que aquel que crucificaron, que aquel que un día aborrecieron, es el Hijo del Dios viviente. Entonces, hermano, los propósitos de la gran tribulación es para preparar a la nación de Israel para recibir al Mesías. Pero también en Apocalipsis, el capítulo 3, versículo 10, dice la palabra de la siguiente manera: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. O sea que también será para probar a los moradores de la tierra. O sea, la gran tribulación tendrá ese propósito. Y esto significa que los que están en la mira para recibir los juicios de Dios son los moradores de la tierra. Y la frase los moradores de la tierra es muy importante. Si vemos nosotros, hermano, le está hablando el Señor a Filadelfia, a la iglesia de Filadelfia, y le dice: gloria al Señor, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. O sea, se está refiriendo a la iglesia y está diciendo el Señor que por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, dice: yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo, ¿qué, hermano? Entero.
Porque la palabra dice que vendrá gran tribulación. O sea, que vendrá un momento difícil sobre este planeta, hermano, cual nunca lo ha habido. Nunca lo ha habido, hermano. El momento difícil que vendrá sobre este planeta, hermano, está para venir. Nunca ha habido un momento tan difícil para los moradores de la tierra, hermanos. Nunca, gloria al Señor. Eso lo dice y el mismo Jesús lo dijo. Y de pronto muchos de ustedes, si alguno se queda en la gran tribulación, se va a dar de cuenta, gloria al Señor, de ese tremendo acontecimiento que habrá sobre el planeta. Dice la palabra, hermanos, que del abismo la tierra será invadida por millones de demonios que serán sueltos, porque muchos demonios están en prisiones y están reservados, dice la palabra, para el día de la ira del Señor. Entonces, hermano, muchos demonios serán sueltos, la tierra será invadida y el Señor le dará permiso para que hieran a los hombres aquí en la tierra. Estos acontecimientos que vendrán serán tremendos, serán, hermano, algo aterrador, algo terrible. Tanto que dice la palabra, gloria al Señor, que la gente, hermanos, los seres humanos se morderán sus lenguas del dolor que vendrá, de la situación tan tremenda, gloria al Señor, y que inclusive por causa del juicio, por causa del dolor, de la desesperación, dice la palabra que muchos buscarán la muerte. En uno de esos acontecimientos dice la palabra que buscarán la muerte y la muerte huirá de ellos. Pero también dice la palabra, hermano, dice, y a pesar de los juicios y a pesar del momento tan duro y tan difícil, dice la palabra, ni siquiera así se arrepintieron de sus idolatrías, se arrepintieron de sus hechicerías, se arrepintieron de sus pecados. Esto nos habla, hermano, de la dureza del corazón del ser humano. Porque dice la palabra que a pesar de esos juicios, ni con esos juicios, hermano, tan tremendos, ni así se arrepintieron, sino que antes volvieron sus bocas para maldecir a Dios. Entonces la palabra dice que la iglesia, y le dice aquí a la iglesia de Filadelfia que es representativa y que representa a la iglesia que ha tenido paciencia hasta la venida del Señor, que con paciencia ha caminado esta carrera, gloria al Señor, que con paciencia, hermanos, ha avanzado y se ha guardado, porque hay que tener paciencia hasta la venida del Señor, hermano. Hay muchas cosas, muchos obstáculos, muchas batallas, muchas luchas, hermano, muchos inconvenientes, gloria al Señor. Pero dice la palabra que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay que tener paciencia, hermano, para soportar muchas cosas. Hay que tener paciencia para pelear esta batalla, esa batalla interna de su corazón. Esa batalla contra su carne, esa batalla que tenemos, hermano, contra el diablo, contra el pecado, contra el mundo. Esos obstáculos que hay, que se presentan en el camino, esas situaciones, esas decepciones que en ocasiones hay, dice la palabra que debemos correr con paciencia. Y lo que está diciendo el Señor aquí es por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y la frase los moradores de la tierra no se refiere a una distinción geográfica, sino a una clasificación moral. Esto significa entonces que la gran tribulación está dirigida a los que han establecido a la tierra como su único hogar, que se han identificado con el mundo y todos sus deseos materiales y mundanos. Está dirigida precisamente a esto, a todos los que hacen de la tierra su único hogar, que se identifican con el mundo. Aquellos que dicen, no, yo no puedo dejar el pecado, porque es que yo amo el pecado, amo el mundo. Porque de algo, hermano, que podemos ver, es que el ser humano está muy apegado
a las cosas de esta tierra. Si usted ve, hermano, muchos dicen, no tengo tiempo para buscar a Dios. No tengo tiempo porque estoy ocupado en tantos quehaceres. Y no tengo tiempo para buscar a Dios. He invitado a muchos a la iglesia y dicen, no, la verdad es que no me queda tiempo. Pero cuando me quede tiempo, entonces de pronto voy. Porque, hermano, el ser humano, y aún nosotros los cristianos, como seres humanos que somos, nos apegamos mucho a las cosas terrenales. O sea, pareciera, hermanos, que este fuera para el ser humano su único hogar. Pero la palabra dice en Corintios, no mirando las cosas que se ven. O sea, no poniendo su corazón en las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales. Eso quiere decir, hermano, que todo lo que vemos está, hermanos, dispuesto a cambio. Todo lo que vemos, hermano, todo lo que vemos. Si vemos las cosas, vemos los tiempos. Si vemos el planeta, si vemos los gobiernos, todo lo que vemos, hermano, está sujeto a cambios. Este planeta está sujeto a cambio. Un día la tierra, dice la palabra, que va a arder en fuego. Los ricos y los más poderosos de la tierra van a tirar sus platas, su oro, su plata, sus esmeraldas. En la gran tribulación va a suceder eso, hermano. En medio del dolor y tanta cosa. Porque usted sabe, hermanos, que el que tiene dinero, hermanos, trata de hacer algo para librarse de las cosas. Y estaba mirando precisamente, hermano, que en muchos países hay subterráneos, hermano, inmensos, con todo. Precisamente esos subterráneos es para los poderosos de la tierra, para los gobernantes, hermano, que tienen más poder a nivel mundial, porque ellos dicen y están diciendo, si hay una guerra, si hay algo tremendo que suceda, nos metemos allí. Y tienen esos subterráneos todo, hermanos, comida, todo lo que se necesita, inclusive para vivir un año sin salir. Porque ellos están diciendo, bueno, si sucede algo, vamos a escapar. Tenemos que hacer algo. Porque, hermano, algo tremendo está para suceder. Amén. ¿Se ve cómo está la tierra, hermano? Hermano, guerras por todos lados, situaciones, rumores de guerra, hermanos, una presión tremenda, una situación tremenda. Si usted ve la noticia, que, hermano, en todo el mundo hay, hermanos, algo tremendo, gloria al Señor. Pero el ser humano trata de prepararse para huir, para salir de esa situación. Pero, hermano, en el día del juicio nadie se escapará. La palabra dice, si fuere hasta lo más alto, de allí lo bajará la mano del Señor. Y muchos que están mirando, hermano, están mirando los planetas para huir, los planetas para, hermanos, irse para otro lugar. Y allí, hermanos, entonces, pero ¿qué pasa, hermano? Que ni el poder, ni el dinero, ni el conocimiento, absolutamente nada los puede librar de la ira del Dios Todopoderoso. No los puede librar nada del juicio del Señor. Ni porque se metan en lo más profundo, hermano, en los subterráneos que están ya preparados, porque muchos ya están preparados. Están listos, gloria al Señor. A donde vaya, hermanos, allí los alcanzará el juicio del Señor. Y por eso un día los ricos tirarán sus platas, su oro, sus esmeraldas, todo. Hermanos, lo tirarán, lo botarán. Porque dirán, no nos puede librar esto de la ira del Dios Todopoderoso. No nos puede librar esto de la ira del Dios Todopoderoso. Y usted ve, hermanos, que el mundo está pegado de aquí de la tierra, amén. El ser humano está pegado del mundo, de la mundanalidad, de la vanidad. Pegado, hermanos, de los placeres del mundo, de cosas que perecen, de cosas que se van a defumar, cosas que los vayan a llevar a la muerte, a la condenación eterna, que los limitan para buscar a Dios, para prepararse, para vivir para Dios, para huir de la ira del juicio del Señor. Pero la palabra dice, no mirando
No mirando las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Las cosas que se ven son temporales, hermano. Si usted se agarra de un hábito, de una costumbre, de algún pecado, hermano, ese pecado no lo va a levantar, no le va a dar fortaleza. Ese pecado lo va a condenar, lo va a destruir, lo va a acabar, hermano, lo va a llevar al infierno, lo va a llevar a lamentarse. Si usted ama lo de abajo y si usted se agarra de cosas de la tierra, de algún placer, de alguna cosa, hermano, eso un día va a dar fruto amargo. Pero la palabra dice que el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Por eso, aleluya, echemos mano de lo eterno. Miremos lo que está arriba, lo que Dios tiene, que no es una ilusión, sino que es una realidad. Entonces, hermano, vemos nosotros que los moradores de la tierra está dirigida esta gran tribulación a los que han establecido la tierra como su único hogar. Déjeme decir, hermano, que no podemos establecernos aquí en la tierra como nuestro único hogar, porque va a perecer. Debemos, hermano, poner nuestros ojos arriba. La palabra dice que somos extranjeros y peregrinos aquí en la tierra. Nuestro hogar está arriba en los cielos. Está arriba con el Señor. Su hogar no puede ser, hermanos, esta tierra. Aquí estamos solo por un paso y debemos entender muy claro esto, que estamos aquí viviendo, hermanos, solamente por una temporada, pero después viene lo real y lo verdadero. Por eso el que se apega a esta tierra, el que se apega a las cosas terrenales, hermano, juntamente perecerá con lo terrenal. Pero el que tiene su mirada arriba, en lo celestial, en lo eterno, en lo que permanece para siempre. Porque la palabra, hermano, todo está sujeto a cambio. Inclusive nuestro propio cuerpo que se va desgastando. Pero, hermano, la palabra no está sujeta a cambio. Lo que dice la palabra permanecerá para siempre. Lo que dice la palabra, hermano, permanecerá. Por eso el hombre puede hacer lo que quiere, hermano. El hombre se puede rebelar, se puede revolcar. Amén. El ser humano, hermano, puede decir, puede levantar su voz. Los científicos, hermano, los poderosos de la tierra, hermano, pueden decir lo que quiera. La palabra seguirá, hermanos, en pie. Y la palabra se seguirá cumpliendo. Guste al que no le guste, hermanos, aquí en la tierra, la palabra se seguirá cumpliendo. Cristo seguirá adelante, firme en sus propósitos, hermano. Cristo seguirá firme, gloria al Señor, en los tiempos, en todo, hermanos, el programa de Dios. El programa de Dios, hermano, seguirá adelante. Cierto que saca uno con rebelarse contra Dios, hermano, y pelear contra Dios, amén. Pero ponerse a pelear con Dios, hermano, eso es una pelea desigual. Y el ser humano se ha puesto a pelear con Dios, hermano. El ser humano se ha levantado contra Dios. El ser humano se ha puesto a pelear con Dios, a ir en contra de Dios, a ir en contra de la palabra. ¿Qué sacamos con pelear con Dios si es Él el Dios Todopoderoso? Es mejor unirnos a Dios. ¿Cierto que sí, hermano? Es mejor unirnos a Dios, es mejor unirnos a la palabra. Es mejor vivir para Dios. ¿Para qué ponernos a pelear con Dios? Hermano, si todo el que pelea con Dios pierde, el mismo diablo perdió, se puso a pelear con Dios, hermano, y fue expulsado de allí, hermanos, de la morada de Dios. Entonces, hermanos, si vemos nosotros, la gran tribulación será un tiempo de ira, de juicio divino. Si miramos algunos versículos en Apocalipsis 6, versículo 16 al 17, dice la palabra: y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escóndennos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? En Apocalipsis 11, 18 dice la palabra: y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas,
a los santos y a los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Entonces, hermanos, la Biblia nos indica que la iglesia, hermanos, ha sido librada por Cristo de esta naturaleza. Si vemos en Tesalonicenses, en donde leíamos la palabra del Señor, en primera de Tesalonicenses 1:10, dice la palabra: cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo su propósito de bondad y toda su obra de fe con su poder, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Dice la palabra: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Dice la palabra: quien nos libra de la ira venidera. Entonces, hermano, la iglesia no pasará la gran tribulación. La iglesia será levantada antes de la gran tribulación, porque la iglesia no estará sujeta a Satanás, sino a Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Y la naturaleza de la iglesia, hermano, y lo completo de su salvación, gracias a Cristo, le impiden estar incluida precisamente en la gran tribulación. Entonces, lo primero que sucederá para que luego comience la gran tribulación será la aparición de la apostasía. Y por eso en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, el versículo 1 dice la palabra: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces vemos, hermano, que la apostasía, lo que está sucediendo en nuestro tiempo, hermano, es algo aterrador. Y apostasía es separación de la verdadera fe. La maldad se ha multiplicado y la apostasía, hermanos, está en un nivel altísimo, precisamente, hermanos, en este tiempo. Porque la iglesia apóstata, precisamente, hermanos, es el camino que se está preparando para el anticristo. Entonces, cuando hablamos, hermano, del rapto, la palabra nos dice en primera de Tesalonicenses 4:13 que el Señor descenderá en la atmósfera, o sea, en los aires. Dice la palabra de Dios en primera de Tesalonicenses 4:13 al 18: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces vemos nosotros que el Señor vendrá por su pueblo, y que vendrá, hermanos, posiblemente en la atmósfera. Dice que el Señor con voz de mando, o sea, Él con autoridad. Cuando dice que con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, nos indica que Jesucristo dará la orden para poder ser levantados. O sea, que dará su palabra, así como hizo la creación con su palabra, y que dijo: hágase la luz, se hizo la luz, hermano. Hágase esto y se hizo. El Señor con voz de arcángel, con trompeta de Dios, dará su orden de que la iglesia suba. Esa orden a los ángeles, hermano, para que levanten la iglesia. Gloria al Señor. Y en esos instantes se produce la resurrección y transformación de los muertos en Cristo Jesús. Y por eso aquí el apóstol habla en el versículo 16, porque dice: porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, los que murieron fieles en Cristo Jesús, los que vivieron para Dios,
los que murieron antes del rapto de la iglesia en Cristo Jesús. Será la resurrección precisamente, hermano, de los que murieron en el Señor. Porque la resurrección de los impíos será mucho después. Pero dice la palabra que cuando suceda esto, los muertos en Cristo van a resucitar primero. Y juntamente dice la palabra que seremos levantados. Entonces, hermano, la resurrección es una realidad. Entonces, al mismo tiempo que se levantan los muertos en Cristo, los creyentes vivos serán transformados. Y la palabra dice en 1 Corintios 15:51, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y todos nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Por eso, hermanos, el que muere en Cristo no es una derrota. El que muere en Cristo es una ganancia. Y por eso el apóstol Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por eso, hermano, la muerte del justo no es una pérdida, aunque es una pérdida para los que quedamos, para la familia. Pero el que muere en Cristo, hermano, se adelanta, ya ha ganado la batalla. En mi adolescencia, hermanos, en mis 8 años, yo le decía al Señor: Señor, yo quiero que tú me lleves ya, porque yo entendía precisamente, hermano, que había que enfrentar una batalla, que había que vivir para Dios, que la vida cristiana no era fácil, que la vida cristiana era para los valientes. Gloria al Señor. Entonces yo, hermano, le decía al Señor: Señor, yo necesito que tú me lleves, que tú te glorifiques, por favor, llévame ya, soy niño, yo quiero irme contigo, quiero estar contigo, Señor. Porque yo veía y entendía, hermanos, que vivir en este mundo, hermanos, era una batalla, que vivir para Cristo, que obedecer al Señor, debería uno batallar. Y yo con esa edad, hermano, yo veía ya a los pastores y yo le decía: Señor, yo quiero irme, no quiero estar en este mundo lleno de pecado, de maldad, por favor, llévame. Pero Dios, hermanos, habló a mi corazón y me dijo: no, todavía no te voy a llevar. No seas cobarde, debes vivir, debes enfrentar este mundo. Yo voy a estar con usted. Y yo le dije al Señor: Señor, está bien, si tú quieres que yo viva, por favor, en los momentos más difíciles de mi vida, en los momentos de dificultad espiritual, por favor, ayúdame. Por favor, tenga misericordia de mí. Y en los momentos más difíciles, hermano, de mi vida, en los momentos duros de mi vida, estando al borde del abismo, yo le decía al Señor: Señor, por favor, tenga misericordia de mí. Acuérdate, Señor, ese día cuando yo te dije que me llevaras. Acuérdate ese día, Señor, tú prometiste que me ibas a ayudar. Por favor, ayúdame ahora. Tenga misericordia de mí. Y he andado desde niño, hermanos, en el Evangelio, y hasta aquí el Señor me ha ayudado a pelear esta buena batalla de la fe. Este camino no es fácil, pero vale la pena luchar por la vida espiritual. Dios lo va a ayudar, Dios lo va a fortalecer. El poder de Dios va a estar ahí para ayudarlo. El Espíritu Santo estará todos los días hasta el fin del mundo para fortalecer tu vida. Entonces la palabra dice, hermano, que el cuerpo incorruptible, este cuerpo que tenemos, será revestido de inmortalidad. Por eso, hermano, que este cuerpo que tenemos, este cuerpo que está inclinado al pecado, este cuerpo que está enfermo, hermano, y que se enferma, que ya no duele hasta el pelo, gloria al Señor, pestes, circunstancias, este cuerpo será revestido de inmortalidad. Y dice el apóstol Pablo, para que se cumpla esta palabra escrita: sorbida es la muerte en victoria.
¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Cristo venció la muerte, hermano, ya venció la muerte, amén. Y es ahí, hermano, cuando la iglesia será apartada de todo sufrimiento. En 2 Corintios 5:2, la palabra de Dios dice: y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, versículo 1, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, o sea, terrenal, sino eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Hermano, las cosas mortales, aún este cuerpo que debemos cuidarlo y debemos, hermano, precisamente vivir en santidad hasta el día del Señor, hermano. Pero este cuerpo será transformado en un cuerpo diferente, en un cuerpo incorruptible. Esa es la esperanza de la iglesia de Cristo. En mi adolescencia tuve 2 sueños. El primer sueño que tuve, como a los 9 años, fue en el rapto de la iglesia. Y en el rapto de la iglesia, hermano, pude experimentar en el sueño cuando uno es levantado. Y como de un momento a otro, hermano, uno se levanta. Y puede uno experimentar la gloria, la majestad, el gozo del Señor. Bendito nombre de Jesucristo. Pero también más adelante, como en mis 12 años, tuve un sueño y soñé en el rapto de la iglesia. Y soñé que me había quedado del rapto. Ya en 12 años, claro, ya entendía, ya había estudiado la palabra. Y entendí, hermanos, estuve allí, en este sueño lo viví, hermanos, que hasta hoy lo tengo, hermanos, ahí grabado, como si fuera anoche. Y como sonó la trompeta y me quedé del rapto. Y cuando me quedé del rapto, hermano, yo entendí que era el rapto. Y entendí que me había quedado. Y había un sonido muy triste. Había un viento que movía la vegetación. Y se escuchaba a lo lejos como un sonido, como de trompeta, pero muy lejos. Hermano, y mi corazón se llenó de una tristeza tremenda. Y de pronto entró en mí como algo. Yo trataba de saltar. Cuando alguien está borracho, o sea, no podía como levantar la cabeza. Había un viaje de gravilla. Hermano, y traté de subirme ahí para quedar más altico. Pero ni siquiera podía pararme en el viaje de gravilla que había, sino que la cabeza me ganaba, hermanos, y subía la gravilla y me ganaba. Yo trataba de levantar mi cabeza. Y, hermanos, había algo en mí que como si estuviera borracho. Y una tristeza, hermanos, tremenda inundó mi corazón. Dentro de mí decía: me quedé, no hay oportunidad. ¿Y ahora qué voy a hacer? Si ya fue el rapto y no tengo oportunidad. Entre tanto, hermanos, un viento movía los árboles, pero era un viento, hermanos, como de tristeza. Y esa tristeza terrible inundó mi corazón, inundó mi alma. El caso es que me levanté con esa expectativa en mí. Tal vez Dios me permitió vivir algo de lo que será el rapto de la iglesia, de lo que será el día cuando el Señor vendrá. Y en el rapto de la iglesia, hermano, muchos cristianos se van a quedar. En el rapto de la iglesia, muchos, hermano, que vienen a la iglesia, tristemente se van a quedar. Porque así nos lo narra la palabra del Señor. No todos, hermano, no todos se irán en el rapto de la iglesia. Pero usted debe luchar por su vida. Usted debe luchar por su salvación. Porque ¿qué sacamos con ganar el mundo entero
¿Qué sacamos con tener posiciones? ¿Qué sacamos con muchas cosas? ¿Qué sacamos con aparentar y quedarnos del rapto de la iglesia? Por eso en el rapto de la iglesia va a haber sorpresas, hermano. Va a haber sorpresas tremendas en el rapto de la iglesia. Va a haber sorpresas tremendas. Sorpresas, hermano, terribles. Pero que Dios tenga misericordia de nosotros. Porque no nos vamos con el Señor, hermano, por apariencia. No nos vamos por una posición, ni porque yo predico. Nos vamos si nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Nos vamos si estamos viviendo con sinceridad, con un corazón sincero. Si estamos viviendo para el Señor. ¿Para qué nos engañamos a nosotros mismos? ¿Cierto que sí? ¿Para qué uno se engaña? ¿Para qué uno trata de engañar a Dios? Muchos dicen, no, en el rapto de la iglesia yo hago algo, me prendo del pie de alguno. Hermano, al cielo no se colará ninguno. Nadie podrá usurpar. Y posiblemente, digo yo, algunos de los que estén aquí se vayan a quedar del rapto de la iglesia y tengan que vivir la gran tribulación. Porque muchos no creen en la palabra y muchos van a creer en la palabra cuando sucedan las cosas, cuando vengan los juicios, cuando, hermano, empiecen a correr de un lugar para otro ya desesperados, pero será demasiado tarde. Pastores, hermanos, se van a quedar en el rapto de la iglesia. Y por eso en el rapto de la iglesia, hermano, posiblemente muchos correrán a la iglesia. Y posiblemente este templo se llenará de cristianos descarriados. Posiblemente, hermanos, este templo se llenará diciendo, bueno, tratando de buscar una oportunidad, pero ya no la habrá. Por eso, hermano, estamos en un tiempo, y hablo esta palabra aunque es conocida. La palabra la he predicado mucho, en muchas ocasiones, en muchos lugares. Pero Dios nos dice que hablemos del rapto de la iglesia, aunque ya lo sepamos, pero no tiene nada que ver con lo que lo sepamos. Lo importante es que vivamos para Dios, que nos limpiemos de aquello que se interpone, de aquello que nos puede robar, hermanos, esa bendición tan grande. Y hoy el Espíritu Santo, hermano, hoy en día el Espíritu Santo nos habla a través de su palabra, que nos preparemos, que nos preparemos, que nos preparemos. Siempre hay una palabra, hermano, una palabra, gloria al Señor, para la iglesia. Que nos preparemos, hermano, porque Cristo viene ya, porque se acerca el tiempo del Señor, porque se acerca, aleluya, la hora, hermanos, cuando Cristo levantará su iglesia y cuando los juicios de Dios serán derramados sobre este planeta. Por eso debemos cada día reflexionar. Y cada día le digo al Señor, Señor, ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Por eso cada día debe haber un afán de arreglar nuestra vida con Dios. Debe haber, hermanos, en nosotros ese afán de decir, Dios mío, yo debo estar a cuentas con Dios. Yo debo vivir para Dios, yo debo vivir en integridad. Yo me pongo a pensar, hermano, yo mismo me pongo a pensar y yo mismo me digo a mí mismo, ¿qué saco yo con tratar de engañar a Dios? ¿Qué saco yo con tratar de vivir precisamente un evangelio a mi manera? ¿Qué saco con tratar de engañarme? ¿Qué saco yo con tener, hermanos, vivir, aleluya, con situaciones, con cosas ocultas, con cosas ahí, hermanos, que me van a condenar? ¿Qué saco yo con eso? Gloria al Señor. Si eso me va a traer destrucción, si eso me va a traer, hermanos, cosas terribles. Pero cada día me postro delante del Señor y digo, Señor, ayúdame, Padre mío, porque yo no quiero quedarme. Yo quiero irme con el Señor. Yo quiero ser salvo. Ayúdame, Señor, tenga misericordia de mí. Tenga misericordia. Yo no quiero despertar en ese día para decir, ahora sí creo, ahora sí voy a vivir para Dios. ¿Cuántos hermanos hay que están, hermanos, allí en la condenación eterna? Que han muerto descarriados, personas sin Cristo, y que han muerto allí y están en tormentos. Y están diciendo, Señor, ahora sí voy a ir a la iglesia, ahora sí voy a vivir para ti.
Ahora sí me voy a arreglar, ahora sí, pero ya no hay oportunidad. Ya no hay oportunidad, ya se terminó la oportunidad. Ya no, gloria al Señor, ya no hay reversa. Si nosotros, hermanos, entendiéramos, y si por un momento el Señor nos diera una escena precisamente, hermano, de lo que vendrá, gloria al Señor, de lo que sucederá, hermano, yo creo que no estaríamos así. Yo creo que estaríamos buscando a Dios con todo el corazón. Yo creo, gloria al Señor, que no habría esa negligencia, que no habría esa antipatía delante de la presencia del Señor. Yo creo, gloria al Señor, que habría más diligencia en derramar nuestro corazón delante de Dios. Pero la palabra dice, y el Señor Jesús dijo, para que ese día no nos sorprenda, porque Él vendrá como ladrón en la noche. Él vendrá en la hora, en el momento menos pensado. Debemos, hermanos, luchar y debemos cada día mirar al cielo e implorar la misericordia del Señor. Hermano, lo que estamos viviendo y el momento que nos queda no es mucho, según la palabra de Dios aquí en este planeta. Miremos lo que Dios tiene, lo que Cristo tiene para su vida. Mire lo que el Señor tiene para usted. Mire la vida eterna. Mire el futuro, pero no en las cosas terrenales, sino en la presencia de Dios. Y vamos a orar a Dios y vamos a pedir a Dios que nos ayude, que tenga misericordia de nosotros. Él es bueno y para siempre es su misericordia. Y estamos aquí porque el Señor nos prepara, nos habla. Y estamos aquí porque Dios nos ha dado autoridad, nos ha dado oportunidad, la oportunidad que otros no tuvieron, porque otros no tuvieron la misma oportunidad que usted tiene. Otros ya han partido a la eternidad y han partido sin Dios. Murieron en el pecado, murieron alejados de Dios. Pero a usted y a mí, Él nos ha dado oportunidad para que nosotros busquemos a Dios, para que nos volvamos al Señor. Y por eso en esta hora, examina tu vida, examina tu corazón, examina tus acciones, examinemos nuestras vidas delante de Dios y pidámosle al Señor misericordia. Si ha pecado contra Dios, pídale al Señor que le limpie. Dígale al Señor que usted quiere ser libre de las ataduras del pecado. Aquí está el Señor para ayudarnos. Aquí está el Señor como abogado. Aquí está el Señor como nuestra fortaleza. Aquí está el Señor como nuestro ayudador. Él vive para siempre. Dígale al Señor: Señor, ayúdame. Pida misericordia al Señor. Pídele a Dios que lo ayude. Pídele al Señor que lo fortalezca, que le dé fuerzas en esta hora, que lo llene de su gloria, de su presencia. Oh, te adoramos, Espíritu Santo, te adoramos, Rey de Gloria, te damos alabanza, Señor. Si este programa ha sido de bendición para tu vida o desea tener una copia de este mensaje, comuníquese con nosotros al celular 312-500-2158, 312-500-2158 o acérquese al Templo del Movimiento Misionero Mundial para que Dios siga bendiciendo tu vida. Si pudiera devolver el